Mateo 23, 37 al 39. Dice la santa palabra de Dios, o dicho en otras palabras, el mismo Jesucristo es el que va a hablar ahora. Y en esa ocasión Jesucristo dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, yo quisiera tener todas las palabras y toda la idea y la imaginación para poderles cada día hablar más de Cristo, para que nos enamoremos de Cristo y comprendamos, hermano, cuán valioso es Cristo para los seres humanos. A veces nos enfrascamos tanto en las profecías que perdemos de vista a Cristo. A veces nos enfrascamos tanto en cuestiones secundarias y perdemos de vista el centro de la Biblia, que es Cristo. Mientras no captemos a Cristo, hermanos, podemos tener muchos conocimientos, pero Jesús es lo más importante en nuestras vidas. Porque, señores, ¿qué hacemos nosotros sin Jesús? A Él le debemos todo, ¿no es cierto? Ahora, podemos tener algo a la mano para nosotros ilustrar más o menos cómo es Cristo. Físicamente no tenemos nada, ¿no es cierto? Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, en esta mañana pensar en algo que podría más o menos darnos un vistazo de cómo es Jesucristo. Señores, para mí Jesucristo, en otras palabras, puede ser como un enorme diamante. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un diamante en la mano. Generalmente las muchachas que se van a casar siempre quieren tener su anillo de compromiso o cuando la piden como esposa quieren tener su diamante, ¿verdad? Y entre paréntesis, ¿saben ustedes dónde viene esa costumbre? De dar un diamante, un diamantico, un brillantico cuando se va a casar. ¿No saben la historia de esto? Bueno, esto no estaba en el programa, pero ahora que viene el don de lengua se lo voy a decir. Resulta que más o menos 1700, bueno, finalmente, a fines del siglo XVI, mejor dicho, el rey Maximiliano de Austria estaba tan enamorado de su prometida que mandó a buscar el mejor diamante que pudo conseguir en todo el reino. Y se lo trajeron, y ese diamante lo incrustó en un anillo y se lo regaló a su novia, que en ese tiempo era María de Borgoña, que llegó a ser finalmente la reina. A partir de ese momento, los muchachos de Austria quedaron tan encantados, y las muchachas sobre todo, ¿no? Entonces las muchachas le decían cuando se iban a casar: bueno, tú siempre me dices que yo soy tu reina, ¿y por qué no me regalas un anillo como lo hizo Maximiliano? Porque si soy la reina de tu corazón, regálame un diamante. Ahí entonces empezaron los muchachos a buscar diamanticos grandes y pequeños, y hasta el día de hoy nuestras reinas siempre andan buscando su diamante. Pero bueno, eso es más o menos la historia de los diamantes, ¿no? Ahora quiero decirle que Jesucristo es como un diamante, porque cuando uno ve un diamante, por ejemplo, el diamante va a brillar en la medida en que ha sido perfectamente confeccionado o partido o cortado en una joyería de prestigio. Mientras más cortes tenga, entonces usted puede tener un anillo y lo mira por un lado y va a ver un destello rojo, ¿no es cierto? Lo mira por el otro lado, un poquitico se mueve y lo va a ver amarillo, verde, anaranjado, azul, violeta. Hermano, qué belleza, ¿no es cierto? Y hasta este momento, una de las joyas más valiosas que existe en este mundo. Es una verdadera joya, la más valiosa y la más durable, la más resistente. Una joya, por ejemplo, de 0,64 quilates, totalmente transparente. Anoche estuve viendo en el internet que puede costar cerca de unos 2.300.000 euros. Para que ustedes vean cuán valioso. Claro que esos diamantes no se consiguen en todas partes. Supuestamente hay que cavar a veces hasta 160 metros bajo esa presión de la tierra para conseguir un diamante tan valioso. Le estoy diciendo esto, señor, no para que se empiecen ahora a abrir huecos ahí donde se consigue un diamante, ¿no? Sino lo que quiero ilustrar es más o menos cuán valioso es Cristo para nosotros. Es como un diamante, ¿verdad? Tener a Cristo, Señor, es tener más que un diamante. Señores, Jesucristo brilla por donde quiera que ustedes lo miren. Jesucristo, hermano, tiene destellos por todas partes. Por ejemplo, miren a Jesucristo, por ejemplo, en sus funciones.
¿Cuál es la función de Cristo? Jesús no tiene una sola función. Jesús, por ejemplo, es nuestro abogado. ¿Y quieren ustedes mejor abogado que Cristo? ¿Hay un abogado que sea mejor que Cristo? Un abogado, hermano, que es el único que nos puede representar en la corte celestial. Yo, señores, no quiero ir a la corte, pero Cristo me va a representar. Y Él está dispuesto a ganar mi caso. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Hay otro Salvador para nosotros? No hay otro sino Cristo. Es amigo del pecador, es el maestro de la verdad. Es el más grande de todos los predicadores que ha venido a este mundo. Es el mejor consejero que ha habido en este mundo. Es el mejor ciudadano, el mejor hijo, el mejor joven. Pero eso es Cristo en cuanto a sus funciones. Pero ¿qué en cuanto a las virtudes espirituales de Cristo? Señores, Jesucristo era santo, santo 100%, y su santidad era la misma deidad del Padre Celestial. Jesucristo era justo, era perfecto, era inmaculado, no había un solo pecado en Jesucristo. Jesucristo era divino. En otras palabras, Cristo era Dios. ¿Y qué tipo de Dios? Dios eterno, Dios infinito, Dios todopoderoso. Entonces, hermano, Cristo destella en sus funciones, brilla también enormemente en sus virtudes espirituales. Ahora, ¿qué en cuanto al carácter de Cristo? Señor, esto es maravilloso también, porque Cristo era delicado con las personas, era considerado. Jesucristo era amoroso con todos, era manso, era abnegado, era fiel, obediente. Hermano, definitivamente tenemos un Salvador glorioso, ¿no es cierto? Un Salvador, hermano, que brilla, destella por donde quiera que uno lo mire. Usted, hermano, agarre a Jesús, estudie la vida de Cristo en cualquier detalle y usted va a quedar admirado de un Salvador tan grande. Con razón, si ustedes han leído el libro del Cantar de los Cantores, de los Cantares, dice que Jesucristo es el deseado de toda la gente. Es el todo codiciable, es el incomparable. Hermano, Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora yo llego a la siguiente conclusión. Entonces, teniendo un Salvador tan precioso, teniendo un Salvador tan grande y maravilloso como Jesús, ¿a quién se le ocurre despreciarlo? Teniendo, hermano, una joya tan valiosa, ¿quién la va a cambiar por 30 piezas de plata? Señores, si Cristo es un Salvador maravilloso, ¿quién podía cambiarlo? ¿Quién lo puede reemplazar? Señores, ¿quién va a reemplazar a Cristo por una imagen? Teniendo a Cristo, hermano, y yo puedo venir a Cristo a arrodillarme delante de Él. Si estando Cristo ahí, ¿por qué tengo yo que arrodillarme ante una imagen? O sea, hermano, eso desvirtuar, desclasificar a Jesucristo. Si Jesucristo es irreemplazable, hermano, ¿cómo yo me voy a arrodillar delante de un santo o de una iglesia? Adorar las ánimas del purgatorio. ¿A quién se le ocurre, teniendo un Salvador maravilloso, invocar a la Santa Muerte? Señores, se necesita tener una cabeza más o peor que la de un avestruz. Solamente, señores, a Judas se le ocurrió cambiar a Cristo, a Pilatos, a Herodes, a Caifás, y ahí están en el polvo de la tierra, esperando ¿qué cosa? Que Cristo venga, los levante para recibir el fuego del lago de fuego. Señores, pero de todas las virtudes de Cristo, yo quisiera más bien detenerme en una sola cosa, que es la gran ternura y la compasión que Él brindó a todos los pecadores. Y saben ustedes, la gran ternura, la gran compasión de Jesús se vio en su plenitud, en ese trato tan delicado y tan maravilloso que el Señor le dio a la antigua Jerusalén. Por eso estamos leyendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Jesucristo, hermano, amaba entrañablemente a Jerusalén. Y una de las escenas más hermosas y más tiernas en la vida de Cristo en el Nuevo Testamento es ese momento cuando Jesucristo contempla Jerusalén y comienza a llorar físicamente y a clamar por Jerusalén. Jerusalén, si por lo menos conocieras este tu día, si supieras lo que está por venir sobre ti. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces no he venido a ti a suplicarte para que tus hijos vengan y se cobijen a mí como lo hacen las gallinas o los pollos cuando las gallinas abren sus alas para protegerlo? Mis amados, así apareció Jesús en ese momento. Y en ese momento Jesucristo estaba encarnando, oigan bien, era la encarnación pura de la ternura. Es una verdadera experiencia, hermano. Jesucristo
encarnando la ternura, la compasión, el amor y la misericordia. Señores, lo más interesante de este cuadro es lo siguiente. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador de la humanidad, el Dios Todopoderoso, suplicándole de rodillas a Jerusalén para que abandone su maldad y se cobije debajo las alas del Altísimo. Hermano, ¿no les parece que esto es lo más grande que hay? La imagen de ternura, Jesucristo encarnando la ternura en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Biblia, no hay mayor amor que este, no hay un amor más grande que este, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros. Vino a arrodillarse ante nosotros, a suplicarnos. Hermanos, un Dios suplicándonos que abandonemos el pecado. Por eso dice también el apóstol Pablo, y si eso es así, entonces ¿cómo escaparemos? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Cómo nos vamos a defender nosotros en la corte celestial si despreciamos una salvación tan grande como la que Cristo nos puede ofrecer? Ahora bien, señores, en la Biblia, Jerusalén es apenas una moneda de dos caras. Pónganme atención a lo que le voy a decir ahora. Jerusalén es como una moneda de dos caras. Por una cara va a representar al pueblo de Dios. Cuando Jesucristo, por ejemplo, viene a Jerusalén y le suplica a Jerusalén que se convierta y que venga y se acobije bajo de su protección, ¿a quién se estaba refiriendo Jesucristo cuando decía Jerusalén, Jerusalén? ¿A quién? No solamente a la ciudad, se está refiriendo a todo el pueblo de Dios. Pero todo el pueblo de Dios, todo el pueblo judío estaba representado en Jerusalén. Jerusalén es una representación, es una imagen, es un prototipo de los creyentes, de la iglesia nominal o la iglesia corporativa. Jerusalén, según la palabra de Dios, era la hija de Sión, era la ciudad amada, la novia del Cordero, el pueblo de Dios. Por otro lado, podríamos interpretar a Jerusalén como una imagen de los que no han aceptado a Jesucristo y ni siquiera se han comprometido con el Hijo de Dios. ¿Entendieron este punto? ¿A quién representa entonces Jerusalén? Representa a la iglesia de Dios, los creyentes, pero también ¿a quién representa? A aquellos que no se han comprometido con Cristo. Aquellos que admiran a Cristo, pero no tienen ningún compromiso con Cristo. ¿Me están entendiendo? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se comportó Jerusalén con Jesús, con el mismo Dios? ¿Cuál fue el comportamiento de Jerusalén? Bueno, hermano, dice aquí la palabra de Dios, dice Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Señores, ¿es grave apedrear a un profeta? Porque cuando el profeta venía al pueblo de Dios, ¿qué mensaje traía el profeta? Traía el mensaje de salvación. Era la voz de Dios en la persona, en un humano llamado el profeta. O sea, matar a un profeta era decirle al Espíritu Santo, no quiero saber de salvación, no quiero saber de nada. Porque dice la Biblia que los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿estaba Jerusalén pecando contra el Espíritu Santo? Obviamente, hermano, abiertamente estaba Jerusalén pecando contra el Espíritu Santo. Ahora, con estas palabras, Jesús describió a Jerusalén como una ciudad sanguinaria, una ciudad rebelde, una ciudad perversa. Póngale atención a esta palabra, una ciudad perversa. Jerusalén era una ciudad cruel, inhumana, orgullosa, soberbia, codiciosa, blasfema. Hermano, ese era el perfil humano de Jerusalén. Pero ahora viene lo más triste. Para tapar o para cubrir o para expiar su iniquidad, ¿qué hacía Jerusalén? Agarraba el disfraz de religioso y se lo ponían todos los días. ¿Me están entendiendo? Mataban, extorsionaban, pero hermano, para cubrir sus pecados eran extremadamente fanáticos de la religión. Además, eran ceremoniosos. Por cualquier cosa hay una ceremonia. Si alguien, por ejemplo, venía a traer unos muebles nuevos a una casa judía, ¿saben ustedes qué hacía el dueño de la casa? Un momentico, párese ahí y vamos a orar primero. Y entonces, hermano, ahí con el colchón, con lo que habían traído, lo que sea, el hombre tenía que esperar mientras el dueño de la casa se arrodillaba y traía a la familia, a los vecinos para orar y dar gracias a Dios por un artículo nuevo que entra en la casa. Esa era, hermano, la gente en Jerusalén, fanáticos a morir, muy religiosos, oraban públicamente a cada momento, ayunaban, diezmaban. Señores, alababan públicamente al Señor. Ahora bien, oigan esto, bíblicamente, y abran bien los oídos lo que lo voy a decir ahora.
bíblicamente, ser religioso, religiosos estrictos y fanáticos, es cubrirlo con el pecado. Eso es una cosa, hermano, que en la Biblia se llama perversión. ¿Me están escuchando? Repito, bíblicamente, ser religioso estricto, ser muy religioso, muy fanático para cubrir el pecado, ¿qué nombre recibe en la Biblia? Eso es perversión. Ahora viene la otra pregunta. ¿Se puede ser perverso y al mismo tiempo muy religioso? Bueno, este es el ejemplo de Jerusalén. Ahí está el típico ejemplo de Jerusalén. Mataban a los profetas, apedreaban a los que venían con el mensaje de Dios, pero eran fanáticos a morir. ¿Se dan cuenta? Hermano, y yo veo una cosa, las cosas nunca han cambiado dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado porque hay en algunas iglesias, gracias a Dios aquí no los tenemos, pero en todas las iglesias siempre aparece alguien tremendamente fanático, tremendamente extremista, valga la redundancia, que todo lo condena. Condena a las muchachas que traen pantalones a la iglesia, y no me malinterpreten, ¿ok? Condenan a los que usan cosméticos, o sea, condenan a los que tienen vestidos muy cortos, los que se pintan las uñas, se alteran cuando traen los arbolitos de Navidad. Hermanos, condenan la carne, condenan a los niños, condenan a los jóvenes, condenan a los dirigentes, pero simplemente, hermano, el que todo lo anda condenando es la típica persona de Jerusalén. Está condenando porque con la condenación está expiando su propio pecado. Esto es un mecanismo que los psiquiatras llaman el mecanismo de autocompensación o karma de expiación, dicen algunos místicos. O sea, un mecanismo normal donde yo vivo mi vida perversamente, pero para expiar mi perversidad, entonces llego a la iglesia condenando a todo el mundo. Hermano, eso es muy típico, ¿no es cierto? Pero entonces, volvemos al punto de Jerusalén. Jerusalén era tremendamente perversa. Sin embargo, a pesar de su perversidad y a pesar de sus maldades, el Señor Jesucristo amaba entrañablemente a Jerusalén. Hermano, qué tierno, ¿verdad? A pesar de cómo trataba Jerusalén a Jesús, hermano, Jesús amaba a Jerusalén. Jesús había venido por ella, no vino a condenarla, vino a salvarla, vino a redimirla, vino el Señor a darle vida, vino Jesucristo a Jerusalén a darle otra oportunidad. Señores, y eso es justamente lo que Cristo hace por todos nosotros. El Señor todos los días nos da nuevas oportunidades. Oigan lo que dice el Señor: no he venido a buscar justos, sino a quienes, a pecadores. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, o sea, por Jesucristo. ¿Qué no hizo Jesús por Jerusalén? ¿Dejó Jesús de hacer algo por Jerusalén para ayudar a la ciudad perversa? Señores, le dedicó todo el tiempo necesario, como si no existiese otra ciudad. Jesucristo, hermano, se dedicó por completo a Jerusalén. La asistió personalmente. Personalmente Jesucristo entraba y salía de Jerusalén para advertir al pueblo lo que iba a pasar. Jesucristo la invitaba, la persuadía, la amenazaba, la exhortaba, le rogaba que cambiara su vida. Por eso dice el Señor: ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces tuve yo que orar, ayunar, orar por ti? ¿Cuántas veces, hermano? Ahora, tantas veces, dice la palabra de Dios, el Señor la insistió para que Jerusalén cambiara. ¿Me están entendiendo hasta aquí? O sea, Jesucristo, hermano, intentó muchas veces. La llamé, le supliqué, y dice el Señor: y no quisiste. Este es el punto grave, hermano. El Señor hizo todo lo humanamente por Jerusalén, pero dice, advierte el Señor: pero tú no quisiste. Tú no tuviste, pero ni en el más mínimo interés en la salvación que yo te ofrecía. Y saben ustedes, mis amados, en el día final, cuando todos nosotros seamos llamados ante el juicio divino, que nadie se va a escapar de esto, en el día divino, en el día final, los que sean lanzados al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 20, van a ser lanzados en ese lugar, porque esa fue la decisión que ellos tomaron en este mundo. Como decía Johnny al principio de su himno, hermano, todos estamos tomando una decisión. Al escuchar usted este sermón esta mañana, usted está tomando una decisión. Si acepta a Jesucristo o continúa con su vida perversa. Públicamente dice la Biblia que Jesucristo lloró por Jerusalén, se lamentó por Jerusalén, se entristeció y le suplicó con llanto que cambiara. Es más, una semana antes de la crucifixión, esto fue apenas una semana antes,
Jesucristo lloró por última vez por Jerusalén. Jesús se despidió de Jerusalén con gran tristeza, se despidió con lágrimas, más nunca iba a volver a esa ciudad, hermano, pero se despidió con el pecho ahogado de angustia por Jerusalén. Y al ver que ese último día Jerusalén no respondió, ahora vienen las palabras del Señor: he aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde este momento no me veréis más, hasta que ustedes algún día digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuándo va a ser ese día, señores? Bueno, no le pongan mucha atención a unas corrientes evangélicas que ustedes ven en el internet, no. Porque ellos dicen que antes que de la venida de Cristo, Jerusalén va a volver al Señor. Pero hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Jerusalén, el pueblo judío, no va a poder ser salvo a menos que cada judío en forma individual acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero como nación, hermano, fue desechada. Vuestra casa es dejada desierta. ¿Me están entendiendo? Y esa casa desierta, ese espacio vacío, ahora lo ha ocupado ¿quién? La iglesia remanente especialmente. Dice el Señor: cuántas veces y no quisiste. Yo te quise, yo te supliqué, yo te rogué, pero tú no te inquietaste para nada, tú no quisiste, no tuviste ningún interés, no te importó para nada lo que yo sufría por ti. Mientras yo lloraba, dice el Señor ahora, mientras yo lloraba por ti, Jerusalén, mientras yo lloraba por ti, mientras yo te suplicaba, tú lo que hacías en el culto era hablar por teléfono. Mientras yo te suplicaba, lo único que tú hacías en el culto era tratar de dormirte. ¿Me están entendiendo ahora? Porque, hermano, es más o menos una combinación de Jerusalén, porque habíamos dicho al principio, Jerusalén tiene dos caras: representa a la antigua ciudad, pero representa también a todos aquellos que vienen al templo a adorar. Entonces dice el Señor: yo te suplicaba, pero mientras yo te suplicaba, tú te dormías en el culto. Mientras yo oraba por ti y te pedía que cambiaras, tú no hacías otra cosa sino hablar con el de al lado. Y no atendías tú ni atendía al que tenías al lado, siempre conversando. Tú no hacías caso, lo que hacías era criticar a los que estaban en la iglesia. Mientras yo te suplicaba, dice el Señor, tú solamente mirabas cómo entró aquel y cómo llegó vestido. ¿Se están dando cuenta? Mientras yo te suplicaba, dice el Señor, tú lo que hacías era salir del culto y te ibas a escuchar música aún en el día del sábado, música no cristiana. Mientras yo te suplicaba, tú no hacías otra cosa sino reunirte con amigos que te estaban sacando de la iglesia. Bien, hermano, Jesucristo, dice la palabra de Dios, llamó por última vez al pecador, a Jerusalén. Pero dice ahora la imagen del Señor: Jesús llamó a Jerusalén y llama a todo pecador para que se refugie como el polluelo, como esos pollitos que corren cuando la gallina comienza a cacaraquear, ¿verdad? Cuando la gallina ve el peligro, cuando la gallina, por ejemplo, ve el halcón, cuando la gallina ve, por ejemplo, el peligro, inmediatamente llama. ¿Y los pollitos qué hacen? Ya conocen la voz de la mamá y inmediatamente, hermano, dejan lo que tienen que hacer y corren y se escurren, hermano, debajo las alas de la mamá gallina. ¿No es esto un cuadro tierno, hermano? ¿No es eso tierno para nosotros? Cuando la gallina llama a sus polluelos, hermano, no es para castigarlos. Pongan atención. Cuando la gallina llama a los polluelos, no es para castigarlos, sino para defenderlos y protegerlos hasta que el peligro haya pasado. Y es más, los polluelos conocen el sonido de su madre y corren hacia ella así como están. Ningún pollito dice: mamá, ya voy, lo que pasa es que tengo el pico sucio. Mamá, ya voy, es que tengo el ala caída. Mamá, ahora no voy porque no tengo ganas. Hermano, había que correr, los pollitos tienen que correr, si no, hermano, se los lleva el águila para devorarlos. Así que cuando los pollos oyen la voz de la mamá, van sucios, fríos, hambrientos, enfermos, cojos, pero hermano, allí van. Es la única manera de que los pollitos estén salvos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué hace Jesús cuando nos llama a nosotros? Jesús, hermano, en primer lugar, no nos pone ningún tipo de condición. A veces las condiciones las ponemos nosotros en la iglesia. Si usted quiere venir a la iglesia, póngase tal ropa. Y gracias a Dios, hermano, que pasó la década de los 60, cuando la gente le medían el traje a las muchachas. Si no tiene la cantidad de centímetros, no entra a la iglesia. Bueno, gracias a Dios que esa inquisición pasó. Si hay alguna hermana que no tiene ropa, pero tiene un pantalón, hermano, venga a la iglesia.
Si el frío, hermano, le está trayendo problemas en las rodillas, póngase sus pantalones y venga a la iglesia. No todo el tiempo, obviamente, bajo algunas excepciones. Pero hermano, cuando uno viene a Jesucristo, Jesucristo no le pone condiciones a nadie. Jesucristo no les pone normas a nadie. Jesucristo no pone ningún tipo de reglamento a nadie. Señores, para ser salvos hay que venir a Él. Lo único que Él quiere es que nosotros vengamos a Él, tal como nosotros estamos. Dios quiere, hermanos, que este punto no lo tuerzan. Porque dice el apóstol Pedro, muchos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Lo que Cristo es, y se lo voy a aclarar bien ahora. Lo que Jesucristo quiere con todo pecador es que vengan a Él tal como están. Oigan bien, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Debemos venir a Jesús tal como estamos en este momento. Si hay aquí algún pecador, hermano, venga a Cristo. Si hay alguna persona viciosa, ya sea que esté con el crack, como el ¿cómo se llama? Como el alcalde, hermano, venga a Cristo. Si es grosero, si es mal hablado, si es una persona inmoral, si es un perverso, si es un borracho, si es un adúltero, si es un estafador, hermano, venga a Cristo. Tiene que venir a Cristo. Pastor, pero no se necesita un cambio. Por supuesto que se necesita un cambio, pero ¿quién es el que va a hacer el cambio? Hermano, Cristo es el que va a hacer el cambio. Usted venga a Cristo tal como está, estafador, borracho, homosexual, lesbiana, pero venga a Cristo. Reconozca su condición espiritual y venga a Cristo. Ahora, con el tiempo, ahora es el poder del Espíritu Santo el que lo va a transformar totalmente. ¿Estamos claros? Para ilustrarlo mejor, volvamos a la buena experiencia del hijo pródigo. No lo voy a leer, pero la idea ustedes la tienen. Es la más grande de las parábolas de la aceptación de Cristo al pecador. Señores, cuando el muchacho llegó a su padre, a la casa que había perdido, ¿cómo llegó? Dice la Escritura que llegó en harapos. ¿Entienden ustedes esa palabra, harapos? No guarapo, harapos. Llegó en harapos. Significa eso, no sé cómo lo interpretan allá en República Dominicana, pero un harapo es una ropa toda sucia, desteñida, rota, ¿no? Un trapo viejo, llegó en trapo viejo. ¿Y siguió vestido de trapo viejo? Hermano, tan pronto llegó a la casa del padre, dijo el Señor, traigan el mejor vestido para este muchacho. Hermano, ahí se vio un cambio o no se vio un cambio. Llegó en harapos y estando en la casa fue vestido. Llegó hambriento y ¿qué dijo el papá? Maten el becerro gordo, el más gordito, el que tenga más carne. Tráiganlo con papa, con yuca, con lo que sea. ¿Se dan cuenta, hermano? Llegó sin dinero y ya inmediatamente que llegó a la casa del padre, ya era otra vez heredero, aunque había gastado la primera herencia. Pero ahora volvió a ser heredero. Llegó sin autoridad. ¿Con qué autoridad llegó ese muchacho? Pero enseguida, ¿qué hizo el padre? Mire, traigan el anillo, que era símbolo de autoridad en aquellos años. El que no tenía el anillo del papá no tenía autoridad. Y el papá dijo, este muchacho llegó sin autoridad, tráiganle su anillo. Llegó avergonzado. ¿Y saben ustedes qué le hicieron? Le hicieron una fiesta y llamaron a todo el mundo para que vieran que el muchacho había regresado. Señores, venir a Cristo es ganancia total. Nadie pierde cuando viene al Señor Jesucristo. Lo más que usted puede perder es las amistades esas perversas que usted tiene. Es lo único que usted va a perder. Señores, lo único que Jesús desea es que nosotros estemos seguros en este mundo. Dios quiere, hermanos, que estemos siempre alegres, cómodos, satisfechos, así como están los pollitos debajo de las alas de su mamá. No están buscando cómo solucionar el problema del calentamiento global. ¿Me están entendiendo? Cuando esos pollitos llegan debajo de las alas de la mamá, no están preguntando cómo se va a solucionar el problema de la capa de ozono. Cuando toda esa cantidad de pollitos llegan a la casa o al hogar materno, que es las alas de la mamá, no están hablando de la inflación, ni están ni siquiera comentando la amenaza nuclear de Corea del Norte, ni el problema de inmigración de Estados Unidos. Esos pollitos, hermano, lo único que les interesa es estar bajo el cuidado y la protección de su mamá. Su única protección es la protección de su madre. Señores, los seres humanos, lo único que necesitamos es, para estar seguros, es a Cristo. Es lo único que necesitamos, hermano, estar seguros en Cristo Jesús. Porque de por sí nosotros somos totalmente indefensos y somos, más que todo, somos como personas miedosas todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano, estamos llenos de miedo, ¿no es cierto? Dígame, ¿sí o no?
Bueno, gracias, mija. Todo el tiempo, hermano, estamos nosotros llenos de miedo y de malos presentimientos. Cuando a veces tenemos problemas de salud, ¿por qué razón decidimos ir al médico? No es para que nos quiten la enfermedad, sino para que no se agrave y no nos llegue la muerte. Definitivamente es así. Estamos, hermanos, llenos de temores. Cuando las cosas comienzan económicamente a fallar en la casa, entonces se nos llena la cabeza de ideas sobre la pobreza. Y si estamos en alta mar o estamos viajando y estamos en zona de turbulencia, hermano, ahí es cuando empezamos a temblar como una gelatina. Y hay de aquel que se le presente una calavera en la noche, a la medianoche andando en el aire. Ahí, hermano, sí verá que se acaba toda la fortaleza. Son muchos los que no ven calaveras de noche, pero hermano, no están dispuestos a bajar al basement oscuro a las 2 de la madrugada. Creen en el Señor, tienen paz, tienen tranquilidad mientras haya luz. Señores, solamente en Jesucristo hay seguridad plena bajo cualquier circunstancia. ¿Están escuchando? Solamente en Jesucristo es que tenemos plena confianza, sólida esperanza. Hermano, la esperanza y la fortaleza en los hijos de Dios es tan grande cuando tienen a Cristo, que dice en el Salmo que no temeré mal alguno, aunque la tierra sea removida. Y hay que ver, hermano, cuando la tierra comienza a removerse, ahí es cuando nos acordamos del Padre Nuestro y las 3 Ave María y quién sabe cuántas cosas. Pero cuando la tierra comienza a temblar, los hijos de Dios, ¿qué hacen? Se encomiendan al Señor. Yo recuerdo en un terremoto que hubo en Venezuela hace una cantidad de años atrás. Estaba una jovencita, más o menos, ella tenía como unos 7 años y sus hermanitos menores que ella. Ella estaba más o menos en el piso número 22. Dice ella que ella pensó que eso se venía abajo. Y el papá que no estaba ahí le dijo, bueno, mija, ¿y cómo te sentiste? Bueno, tranquila, porque el Señor ha dicho que debemos confiar en Él. Hermano, ¿qué le parece? Eso solamente lo conseguimos es a través de Jesucristo, nuestro único Salvador. Ahora bien, hermano, otro punto. En la magistral parábola de la gallina y los polluelos, Jesús nos habló de una amorosa gallina con muchos polluelos. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos pollitos tenía esa gallina? No lo sabemos, pero no era uno solo. Eran muchos pollitos que corrían a refugiarse en las alas de la mamá gallina. Cuando la mamá gallina lanzaba el sonido de alarma, oigan bien, entonces venían todos los pollitos juntos corriendo. Juntos se refugiaban, juntos dormían, juntos descansaban, juntos se quedaban dormidos, juntos confiaban y permanecían unidos debajo de las alas de la mamá gallina. Qué hermoso cuadro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiso el Señor enseñarnos con este asunto también? Jesús, hermanos, ha venido a unirnos como un grupo de redimidos. No somos cristianos aislados, como algunas religiones quieren tener. Señores, no somos, en la parábola, no somos una oveja perdida, sino que esa oveja perdida tiene que ser rescatada e incorporada ¿a dónde? Al rebaño. Hermano, en el plan de Dios no somos ovejas aisladas, somos un rebaño. En el plan de la salvación, señores, no somos un miembro, una mano aislada o una oreja. Todos formamos el cuerpo de Cristo. En el plan de la salvación no somos una semilla aislada, somos el granero del Señor. No somos un ladrillo ambulante, somos el templo viviente de Jehová. No somos adoradores aislados, somos la iglesia gloriosa que marcha hacia el día de la redención. Señores, Dios quiere que seamos felices viviendo juntos y en plena armonía, como dice en el Salmo. Somos, hermanos, redimidos para formar la iglesia de Jesucristo. Ahora, como una santa compañía, obviamente nosotros tenemos compromiso unos con otros. ¿Cuáles son los deberes que debemos tener unos con otros? Señores, orar unos por otros. Llamarnos de vez en cuando por teléfono unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, si hay alguien que tiene necesidad, es la participación de la iglesia, ayudar a estas personas necesitadas. Recuerden, hermano, no somos aislados, sino somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la ternura, el amor y la misericordia de Jesús no tiene límite. Oigan esto, hermano, y con esto voy a terminar. La ternura, el amor, la misericordia de Cristo no tiene límites. ¿Estamos claros? Ahora, si no tiene límite la misericordia y la ternura de Dios, de Jesús por nosotros, entonces, ¿qué es lo que tiene límite? Lo que tiene límite es el tiempo que Dios nos da para decidir nuestra situación. Ahí, hermano, oigan bien, si hay un límite. Dios
puede llamarnos a través de Jesucristo un día, 2 días, una semana, 14 años, 22 años, pero siempre hay un día cuando el Señor Jesucristo hace lo mismo que hizo con Jerusalén. Si conocieras por lo menos tu día, lo que te va a pasar. He aquí vuestra casa es dejada desierta, y de cierto os digo que no me veréis más nunca, sino hasta el día cuando yo regrese por segunda vez. Y esa venida, hermano, para muchos va a ser gloriosa, para otros va a ser de mucho lamento. Señores, con lágrimas, con angustia, con pesar, Jesús rogó por Jerusalén la última vez. Y en esa última llamada, hermano, ¿respondió Jerusalén, sí o no? ¿Respondió Jerusalén? No respondió. Y hasta el día de hoy, los judíos tampoco aceptan a Jesucristo como el Señor y el Salvador. No lo aceptan como el Hijo de Dios. Si ustedes quieren ver, hermano, cómo fue el triste fin de Jerusalén, yo les invito a que lean esta tarde el primer capítulo del conflicto de los siglos. Hermano, fue terrible el fin de Jerusalén. Dice ahí brevemente, y con eso le doy un resumen. Llegó el año cuando Tito, el general, rodeó a Jerusalén. Para ese momento, miles de personas se habían apiñado dentro de Jerusalén para celebrar la Pascua hebrea. Una ceremonia donde venía gente de todas partes. Pero parece ser por un triunfo que habían tenido unos años antes, ahora querían venir todos juntos a Jerusalén para celebrar los triunfos del pueblo hebreo contra los romanos. Y estando Jerusalén apiñada de gente, repleta de gente, de adoradores, hermano, al general Tito se le ocurrió una buena idea de rodear la ciudad. Nadie entra y nadie sale. No entra alimento. Esta ciudad está bajo el sitio romano. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, comienza el hambre, comienza la sed. Hermano, había personas que se mataban unos a otros para comerse del hambre tan espantoso en Jerusalén. Y para finalizar, dice la historia del conflicto de los siglos, que Josefo, que es el que escribió exactamente todo lo que sucedió esa terrible noche, el general Tito se reunió con los comandantes, les dio las últimas instrucciones y se fue a descansar. Cuando se fue a descansar Tito, dice la historia, ahora los soldados romanos le dieron vuelta a la ciudad como para ver qué estaba pasando, o sea, un camino de guardia. Era la ronda natural que había. Y cuando pasaron por cierta puerta, desde arriba, los judíos malintencionados comenzaron a lanzarle piedra a ese grupo de soldados. Yo no sé si fue que a algunos le pegaron bien duro, pero un soldado enardecido agarró un pedazo de madera, le prendió fuego y se los lanzó a los judíos allá arriba en el muro. Y se lo lanzó con tanta fuerza que ese pedazo de madera encendida fue a parar en el enmaderado de cedro del atrio del templo. Y enseguida, hermano, como pólvora comenzó el templo a incendiarse. Ahí, hermanos, comenzaron los judíos enardecidos entonces a mandarle a los romanos cuanto podían. Y los romanos, hermanos, se llenaron de tanta indignación, se llenaron de tanta ira contra los judíos que arremetieron contra la puerta y comenzaron a entrar y comenzaron a matar, a tasajear, a degollar a cualquiera que apareciera. Dice en el conflicto de los siglos que era tanta la cantidad de cadáveres ensangrentados que ellos se paraban arriba de los cadáveres para seguir cortando cabezas. Era un verdadero río de sangre lo que venía sobre Jerusalén. Señores, ese fue el triste fin de la ciudad amada. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. De cierto os digo que no me volveréis a ver hasta que digas, bendito el que venga en el nombre del Señor. Hermano, Dios tiene todavía un llamado para nosotros. Mire, el Señor amó tanto a Jerusalén que cuando Jesucristo resucitó, ¿saben ustedes? Una de las últimas instrucciones que le dio a su pueblo, a los cristianos: permanezcan aquí y cuando reciban el don del Espíritu Santo, me serán testigos en donde vuelvan a Jerusalén. Hasta que Jerusalén no sea destruida, no la olviden, síganle predicando la palabra de Dios. Hermano, ese es Cristo, ese es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro tierno Cristo para todos nosotros. Guárdanos pues, Señor, y que en este día, Señor, tu gloria se siga manifestando en tu pueblo. Gracias por habernos escuchado y por habernos visitado. Gracias por la presencia de los ángeles que estuvieron presentes acá. Gracias, Padre, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.